Hablamos ahora sobre literatura y sobre cómo se está moviendo el mercado de las escritoras y de los escritores en la República Argentina, las dificultades que tienen que atravesar aquellos que tienen el oficio de escribir novelas o aquellos que ya están consagrados en el mundo de la literatura. Hay una encuesta con preguntas sobre el trabajo de los escritores que buscan contemplar las diferentes realidades de ellos, en el que habla de la situación salarial de los escritores jubilados, por ejemplo. Vamos a saludar a Daniel Meca, escritor y gestor cultural. Gracias por este contacto. ¿Cómo va? Soy Nuriam. Hola, ¿qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los televidentes que están del otro lado. Bueno, ¿cuál es la situación de no solamente los escritores consagrados, sino también aquellos que escriben esporádicamente o que tal vez no son tan reconocidos? ¿En qué situación salarial se encuentran hoy? Bueno, yo acabo precisamente de largar una iniciativa, ¿no? Que a través de un juego de palabras busca generar una herramienta lo más seria y fina posible para tener datos, porque a partir de esos datos uno puede sacar conclusiones, ¿no? Porque esa es la primera carencia que tenemos. Datos unificados a nivel federal para saber la situación de los y las escritores del país. De modo que este INDEC literario, por eso hablaba del juego de palabras, busca tomar iniciativa a partir de los datos. Y estos datos, que yo lancé esta encuesta permanente hará poquito menos de una semana, que ya tiene bastantes encuestados participantes, que es voluntario y es anónimo, esto es muy importante, ya empiezan a arrojar ciertas tendencias que uno podría empezar a sacar algunas conclusiones a partir de esa tendencia. Justo tengo mi cuadrito acá. Por ejemplo, a la pregunta de qué ingreso económico mensual tiene solamente como escritor, es decir, sin contar todas las otras posibilidades que articulan un salario, tenemos el 95% gana menos de 500.000 pesos, ¿no? Solamente como escritor, es decir, ganancias que vienen de los porcentajes de la venta de tus libros. Sí. El 95% gana menos de 500.000 pesos. Ahora bien, hay otra pregunta, que es si necesita otro trabajo además del oficio de escritor para llegar a fin de mes. Claro. El 98,3% respondió que sí. Sí. Estamos hablando de un umbral de más de, hasta ahora, de 120 personas, de todo el país. Claro. ¿No? Ahora bien, la tercera pregunta que me interesaba desarrollar es, bueno, con los otros trabajos que componen tu salario, además del de escritor, ¿en qué dimensión de categoría estás salarial, no? Y las preguntas estaban en menos de 500.000, entre 500.000 y 1 millón, entre 1 millón y 1.500.000 y más de 2 millones. El mayor porcentaje acá está entre 1 millón y 1.500.000, ¿no? Es decir, componiendo todos los otros ítems además del de escritor, tenemos más o menos un salario promedio entre 1 millón y 1.500.000. Pero a ver, te pregunto esto desde el desconocimiento. ¿El escritor cobra un salario, cobra regalías por las ventas de los libros, cobra de todos modos si trabaja para una editorial específica, mensualmente tiene un ingreso o es cuando termina su obra? No, bueno, hay varias realidades que se desprenden de tu pregunta, porque, y es muy buena la pregunta porque hay en general bastante desconocimiento de cómo vive un escritor. Hay editoriales que generan un adelanto para que vendría a representar el tiempo de creación de esa obra. Por ejemplo, vos, Nuria, querés escribir un libro sobre la situación de los escritores, hablas con tal editorial
y decís, bueno, ok, voy a empezar el libro, pero necesitas capitalizarte para tener herramientas para conseguir, para hacer ese libro. Es decir, vos tenés que dejar otros trabajos, por ejemplo, tenés que comprar libros. Hay toda una capitalización que necesitas. Eso se llama adelanto. Ahora bien, ese adelanto no es ganancia, sino que ese adelanto luego se va a amortizar cuando el libro empiece a dar ganancia, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, ¿cuál es el porcentaje que le corresponde al escritor? En general es el 10% del PVP, el precio de venta al público, y lo cobras cada 6 meses. Hay editoriales que te lo pagan cada 3, pero en general es semestral. En un país con una inflación permanente, imagínate cobrar a 6 meses el 10% de la venta al público y sin contar los, ¿cómo se llama? El adelanto, ¿no? Porque vos recién empezás a cobrar, recién empezás a facturar cuando amortizaste ese adelanto. Ponele, si te adelantaron 200.000 pesos, lo que representó esos 200.000 pesos en el 10% de ese libro, a partir de eso vas a empezar a ganar, no antes. Pero, ¿y el 1,5 millones que vos sacás como salario se cobra cuándo? No, esto es una mención que yo trato de... Se me va tu voz. ¿Cómo? No, ahora sí, si te acercás te escucho, cuando te alejás se me va tu voz. Ah, perdón. No. El menos de 500.000, 1.000.000, es una encuesta. Es para ver cómo se compone el salario dentro de esta realidad. Imagínate que nadie que viva como escritor, ¿no? Pero acá lo estamos tratando de verificar con datos concretos, puede llegar a los 500.000 pesos por mes con el 10% de los libros que se venden cada 6 meses. Claro, no, lógicamente no. Lógicamente entonces, cuando hablo de 500.000, de 500.000 a 1.000.000, de 1.000.000 a 1.500.000, son parámetros. Es como el INDEC, digamos, una familia necesitó tanto, bueno, esto es exactamente igual. Claro, pero son parámetros que ponen una realidad que en verdad no existe, porque no es que haya un escritor que cobra ese 1,5 millones de pesos por mes, sino que vos estás haciendo un prorrateo pasados los 6 meses en un libro que anduvo bárbaro, por ejemplo, que se vendió súper bien, si en 6 meses... se puede, o sea, la persona tendría que haber, tal vez te estoy diciendo cualquier cosa, pero es lo que te estoy entendiendo. 1 millón, 3 millones, estoy pensando 4,5 millones, 9 millones de pesos tendría que haber vendido en 6 meses para que le quede 1,5 millones prorrateado en 6 meses, ¿eso es? Digamos, sí, estás haciendo bien el análisis, contemplando que hay... Pero tiene que haber batido todos los récords, porque serían 9 millones de pesos y es un 10% eso. O sea que debería haber vendido en 6 meses, si es un 10%, 90 millones de pesos. Cosa que, claro, ¿quién vende 90 millones de pesos? Pero ahí tenemos que contemplar otras realidades. La primera, que hay contratos, depende del autor, que no son semestrales, son trimestrales. No es que hay una ley que determina, bueno, cada 6 meses, hay contratos que son trimestrales. Pero hay otra situación, ¿no? Que es, por ejemplo, que tus libros se vendan en el extranjero, en España, supongamos. Claro, bueno, sí, está bien. Ahora bien, otra situación, que tengas varios libros simultáneos. Claro. ¿No? Entonces, digo, estamos maximizando la... Sí, lo estás mostrando como el mejor escenario posible, pero de que deben tener, no sé cuántas personas, creo que contadas con las 2 manos te alcanza para decir cuántos hay por lo menos en la República Argentina, y no sé si no te sobran dedos. Ahora, Daniel, ¿puede un escritor vivir de sus libros? ¿O tiene que tener otro trabajo? Mira, según la encuesta esta, el 98% no puede. No puede. Claro. Definitivamente. ¿Cuáles son los otros trabajos que nosotros pusimos algunos? Talleres, clases, docencia universitaria, community manager, empleados, no sé, correctores, es decir, toda una serie de oficios que orbitan al
Sí, sí, sí. trabajo per se de escritor. Pero déjame, si me permitís, Nuria, agregarte algo. Esto del adelanto, que luego se amortiza, es una situación que se da casi con exclusividad en algunas editoriales, grandes editoriales, y tenés que tener un peso específico vos como autor o como autora. No estamos contemplando, por ejemplo, géneros como la poesía, que ya no hablamos de que te hacen un adelanto, sino que vos tenés que pagar tu libro Claro, directamente, claro, claro. ¿no? Es decir, el problema de los autores noveles, ¿no? Es decir, que o apenas están publicando y demás, es que tienen que pagar su ejemplar directamente. Y ahí genera otra problemática en la cadena de distribución es, bueno, ¿cómo distribuyo? Claro. Porque una librería se puede estar llevando entre el 30, 40, 50% si aparece una distribuidora que distribuye estos libros, pero si vos no tenés acceso, si ponele que vos, Nuria, escribís poesía, decís, bueno, voy a sacar mi libro de poesía, tengo un ahorro, lo voy a publicar. ¿Cómo Claro, haces esa distribución? Y la tenés que ir haciendo más o menos manual, artesanalmente. claro, sí, No sí. tenés una maquinaria que te acompañe. En mi caso, yo tengo ya de mi propia experiencia, he sacado libros en forma independiente, con editoriales medias, con editoriales grandes, así que conozco más o menos los diferentes bemoles que tiene el oficio, pero sí es un oficio donde el autor es el último eslabón de una cadena muy, muy compleja, como Sí, estamos viendo. claro, claro. Daniel Meca, escritor y gestor cultural, gracias por este contacto. Gracias a vos, Nuria, y para quienes, si me permitís, son escritores y escritoras y quieren participar, porque cuanto más datos haya, mayores conclusiones podemos sacar, pueden Sí, entrar a mi Instagram, @DanielMeca, Meca con doble C, y ahí van a encontrar toda la información. gracias. Hasta luego.